todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones, hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala que me ha permitido estar con todos vosotros, hermanos y hermanas, para así recordar a Allah y para así seguir avanzando en este camino hasta encontrarnos con Él. Y sin duda que no hay mejor camino para encontrarse con Allah que que el camino del conocimiento. Después quiero agradecer al profesor y amigo y hermano Isa García por su confianza, por invitarme a estar con todos vosotros y felicitarle también por este proyecto, que pido a Allah que le ponga mucha baraka y sea una luz para todos aquellos que lo escuchen y a los que lleguen. Y asimismo agradecer a todas las voluntarias por su trabajo que están haciendo, difundiendo estas charlas, recopilando las preguntas, etcétera, etcétera. Que Allah las recompense a todas y les introduzca al paraíso a los más altos rangos del mismo. Amén. Empezamos la charla y es una charla que especialmente o personalmente me encanta. Hablar del monoteísmo islámico es como hablar de lo que más ama nuestro ser, nuestra alma. Es nuestra razón de ser, es nuestra razón de vida. Sin el monoteísmo es como aquel pez que sacas del agua, se muere. Sin el monoteísmo nos morimos en vida. Y si os fijáis en estos tiempos que corren, de las características o de las cosas que más han aumentado en estos tiempos es que la gente padece muchísimos temores y miedos. Han aumentado las fobias que antiguamente no se conocían o no padecían nuestros ancestros, pero en este mundo actual vemos que si visitas o conoces a psicólogos o psicólogas, etcétera, verás que el tema de las fobias, de los miedos, etcétera, ha aumentado enormemente con la vida que llevamos actualmente. Y sin duda que una de las grandes razones de este aumento de los miedos es debido al capítulo de hoy que vamos a tratar hoy. Debido a que el tawhid, el monoteísmo, ha disminuido en muchísimos corazones. Y cuando disminuye el tawhid de un corazón, le azotan los miedos de todas partes. Empieza a temer a cualquier cosa, y los shayatín le atacan de cualquier parte. Por eso quienes perfeccionan su monoteísmo, es decir, esta clase de hoy, el título de esta clase de hoy, son 2 capítulos. El primer capítulo habla de perfeccionar el tawhid, de perfeccionar el monoteísmo. Entonces, que aquellos que lo perfeccionen, además de acercarse a Allah, que eso es lo más importante, y de sentirse felices, estarán más fuertes y no sentirán los miedos que sienten las demás personas, porque tendrán una personalidad firme, asentada y sosegada, que no le azotan los miedos ni los demonios, sino que siempre la encontrarás fuerte debido a que su corazón rebosa de tawhid, su corazón rebosa de imán. Me veréis mirando porque tengo el libro aquí en mis manos para así seguir, ir leyendo y vamos explicando, inshallah. La clase la haremos de forma resumida, no es como, por ejemplo, cuando se explica en, en una mezquita que tenemos mucho tiempo, etcétera, sino que iremos a los objetivos fundamentales de cada capítulo, que es otra forma de explicar los libros de Islam. Los libros de Islam hay diversas formas de explicarlos. Una de ellas es que el sheikh va palabra por palabra, frase por frase, explicándolo.
y abriendo paréntesis, etcétera, etcétera. Y otra forma, que es la que vamos a seguir hoy en esta clase, es la que, por ejemplo, usa muchísimo nuestro querido Sheikh, el Sheikh Saleh Al-Husaymi, es enfocarse a explicar los objetivos de cada capítulo o los objetivos de las palabras del Sheikh, es decir, las enseñanzas que se persigue detrás de cada cita que menciona el Sheikh, sin pararnos a analizar palabra por palabra. Y entonces estamos en el tercer capítulo. Y el tercer capítulo, el autor, el Sheikh, este gran sabio, que Allah lo tenga en su misericordia, lo tituló así, de la siguiente forma, en árabe, lo tituló Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Es decir, en español, aquel que perfeccione su monoteísmo entrará al paraíso sin juicio alguno, es decir, sin ser juzgado. Entonces, ¿cuál es el objetivo detrás de este capítulo? ¿Qué persigue el autor con este capítulo? ¿Qué nos quiere enseñar el autor con este capítulo? Quiere enseñarnos, tal como como indica el título, que tenemos o que debemos perfeccionar nuestro tawhid, nuestro monoteísmo. En otras palabras, que no debemos conformarnos con ser monoteístas, sino que debemos aspirar a la excelencia, a perfeccionar ese monoteísmo. Ya que si os fijáis, el perfeccionar el monoteísmo, esto es una virtud de las virtudes del tawhid, es decir, que entrarás al paraíso sin ser juzgado. Alguien puede decir, hermano Hisham, esto ya lo explicó, esto es una virtud, y el profesor Isa García ya nos habló de este tema en la clase anterior, es decir, de las virtudes del monoteísmo. Es decir, el monoteísmo tiene muchas virtudes, entonces una de esas virtudes es entrar al paraíso sin ser juzgado. ¿Por qué el autor lo ha singularizado? ¿Por qué lo ha puesto en otro capítulo? Y te respondo, hermano y hermana, y te digo que lo ha puesto en otro capítulo, lo ha puesto de forma exclusiva en un capítulo con un título especial para evidenciarte que es importantísimo este hecho. Que este hecho es importantísimo. Por eso lo ha particularizado y lo ha singularizado y lo ha puesto de forma exclusiva. Solo quiere hablarnos de esto para evidenciarte que no debes conformarte con ser monoteísta. Si ser monoteísta es ya una gran bendición, imagínate perfeccionar eso. Imagínate alcanzar la cúspide o la excelencia en el tawhid, que eso es lo que nos quiere hablar, de lo que nos quiere hablar el autor en este capítulo. Y nos quiere hablar de perfeccionarlo, porque quien lo perfecciona, de entre las grandes recompensas que tiene, es que entrará al paraíso sin ser juzgado. Y fíjate qué importante este hecho. Fíjate qué importante este hecho. Por eso, si te preguntaras qué es perfeccionar el monoteísmo, te respondería, distinguida hermana y querido hermano, y te diría, es afianzar tu monoteísmo en tu corazón, de tal forma que estás completamente enfocado a Allah y te apartas de todo aquello que contradiga el monoteísmo. Y te puedes preguntar, ¿y qué es lo que contradice el monoteísmo, hermano Hisham? ¿Qué es lo que contradice mi monoteísmo? Te respondo, distinguida hermana, y te digo tres cosas. Tres cosas que las han resumido nuestros sabios. Tres cosas pueden contradecir tu monoteísmo y de esta forma impedirte que alcances la perfección. Y de esta forma impedirte que seas de aquellos o de aquellas que entren al paraíso sin juicio alguno. La primera cosa que contradice al monoteísmo es el shirk, es decir, asociar a otro o a alguien con Allah subhanahu wa ta'ala en la adoración. Y ya hablaremos en el siguiente capítulo del shirk. Por tanto, lo primero que contradice el tawhid, la perfección del monoteísmo, es el shirk. Lo segundo, el bid'ah, es decir, las innovaciones, el bid'ah. Las innovaciones también contradicen, el monoteísmo. Y el tercer punto que lo contradice, los pecados, al-ma'asi. Y cuando decimos, y en esto quiero abrir paréntesis,
cuando decimos que uno debe evitar los pecados, no nos referimos a que una persona, no estamos diciendo que una persona nunca tiene que pecar. Al contrario, nosotros sabemos por nuestra religión, por nuestro din, que toda persona yerra, todo hijo de Adán cae en el pecado. Allah nos ha escrito a que cada persona yerra en este mundo. Pero cuando decimos que debemos apartarnos de los pecados, nos referimos a que uno tiene que hacer todo el énfasis posible, esforzarse por todos los medios posibles de no caer en el pecado, de no caer en el pecado. Por tanto, las tres cosas que anulan la perfección del monoteísmo es el shirk, el bid'a, las innovaciones y los pecados. Y fijaos que hemos dicho las innovaciones también, ya que el tawhid es la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, es decir, tahqiq shahadatain, es perfeccionar estas dos frases, la ilaha illallah y Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya que si tú adoras a otro con Allah, estás anulando la primera parte, que es la ilaha illallah. Y si tú adoras a Allah de una forma que no te ha enseñado el profeta, que no te ha legislado el profeta, entonces estás anulando, contradiciendo Muhammad Rasulullah. Por tanto, si quieres ser de aquellos que efectivamente hacen honor a la shahada, a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tienes que aferrarte al tawhid, adorar únicamente a Allah, y tienes que ser también monoteísta a la hora de seguir. ¿A quién sigues? Solo debes seguir a una persona para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, que es al profeta, aquel que él ha enviado, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya que si tú lo adoras de otra forma que él no te ha enseñado o que él no ha hecho, entonces estás anulando esta parte de la shahada. Y por último, como dije, evitar por todos los medios caer en los pecados. Entonces, este es el objetivo que pretende el autor del libro con este capítulo. Enseñarnos o esclarecernos o evidenciarnos cómo alcanzar el tawhid, la perfección del tawhid, cómo alcanzar, cómo ser excelentes en este tema del tawhid y alcanzar los más altos rangos de perfección del monoteísmo. Y para ello nos menciona dos aleyas y un hadith. Para evidenciar este hecho, el autor menciona dos aleyas y un hadith. La primera aleya que nos menciona el autor es la que dice: Inna Ibrahima kana umma, qanitan lillahi hanifa, wa lam yaku min al-mushrikin. La primera aleya que nos menciona el autor y nos dice que Ibrahim era una umma, una comunidad, o un bello ejemplo a seguir. Qanitan lillahi, devoto a Allah, hanifa, es decir, se alejaba de todo lo que era idolatría o shirk, ولم يكن من المشركين, no era de los idólatras. Entonces te preguntarás, ¿cuál es la prueba, cómo ha obtenido el autor que esta ley habla de perfeccionar el tawhid? ¿Cómo el autor? Porque cuando leemos los libros, hermanos y hermanas, especialmente los libros de aqida, de creencia, en este caso de tawhid, es importantísimo que el estudiante, el alumno o la alumna, cuando lea las pruebas que mencionan los sabios, intente reflexionar con su mente para ver cómo el autor ha extraído de esa prueba eso que quiere decir. Aunque a veces aparentemente dirás, pero ¿y cómo el autor ha mencionado esto? Yo no veo ninguna relación. Pero si tú empiezas a ejercitar más la mente, a reflexionar, verás que hay relación sin duda alguna. Entonces, la primera prueba que menciona el autor y nos dice es que Ibrahim era una umma. Y umma, en idioma árabe, el significado que tiene en esta ley es aquel que ha juntado la excelencia en todas las cualidades y atributos. En todas las cualidades y atributos que puede tener una persona, si ha alcanzado la cúspide o la excelencia, se dice que esa persona es una umma.
en idioma español, en idioma árabe, perdón. Por tanto, Ibrahim ha alcanzado la excelencia y la imperfección en todos los atributos que Allah ama. Por tanto, entre esos atributos está el perfeccionar el monoteísmo, y por eso el autor lo ha mencionado como prueba, para que nosotros sigamos este bello ejemplo del profeta y mensajero Ibrahim alayhi salam. Y también tiene otro beneficio que mencionan los sabios. Él es uno nada más. Inna Ibrahima kana umma. Él es una persona, pero aún así es como si fuese una comunidad. Dicen los sabios, es un mensaje para todos aquellos, para ti, oh hermano musulmán, para ti, oh hermana musulmana, que si estás sola en tu comunidad, en tu país, en tu ciudad, en tu barrio, en tu pueblo, si eres tú la única que adora solo a Allah, no te sientas sola, que estás con una umma, que estás con una gran comunidad. Tal como Allah describe a Abraham, él era uno solo, pero aún así lo describe como una comunidad. Es un mensaje para nosotros. No te sientas sola, no te sientas solo, que si estás aferrado a la verdad, eres una umma, eres una gran comunidad. Y Allah hará que te sientas sosegado y feliz. Simplemente ten la buena intención, la sincera intención de acercarte a Allah subhanahu wa ta'ala con esa creencia que tienes. Y verás que no estarás solo. Verás que no te sentirás extraño, sino que estarás sosegado y firme en tus principios y en tus creencias. Por tanto, Ibrahim era una umma, es decir, alcanzó la excelencia en todas las cualidades. Inna Ibrahim kana umma, qanitan lillah, es decir, el qanit lillah huwa el mulazim lit-ta'a, es decir, siempre se encontraba adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, siempre. حنيفا الحنيف هو المقبل على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن الشرك. El Hanif es aquel que se enfoca completamente a la adoración de Allah mediante el Tawhid, y la consecuencia de enfocarse solamente a Allah es que se aparta de todo lo que es shirk, de todo lo que es idolatría. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Por eso al final, en dos aleyas después de esta, dice Allah, sobre Ibrahim alayhi salam, dice Allah, وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. dice قال الزجاج والصالح في الآخرة الفائز وأعظم الفوز دخول الجنة بغير حساب ولا عقاب. Dice en dos aleyas después de esta, dice Allah hablando de Ibrahim, y ciertamente en la otra vida será de los piadosos. Dice un gran sabio llamado al-Zajjaj, ¿qué significa ser piadoso en la otra vida? En la otra vida ya no hay actos, digamos que Allah no nos obliga a estar rezando 5 horas al día. La otra vida es para recompensarnos, disfrutar o ser castigados. Entonces, ¿por qué se describe a Abraham en la otra vida como que será uno de los piadosos? Dice Zajjaj, el piadoso en la otra vida significa el ganador, el victorioso. ¿Y acaso hay alguna victoria mayor? ¿Hay algún ganador mayor que entrar al paraíso sin ser juzgado ni castigado? Le pedimos a Allah que nos haga de esta gente, de los que entrarán al paraíso sin ser juzgados ni castigados. Amén. La siguiente aleya que trae el autor como prueba es la que dice وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Esta es la siguiente aleya que menciona el autor. Es decir, en español, aquellos que no caen en idolatría junto con Allah. Es decir, no adoran a otros que no sea Allah, solo se enfocan en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala. Y también te estarás preguntando de dónde se obtiene que esta ley ya habla también de ser de los adelantados, de perfeccionar el monoteísmo y de alcanzar los más altos rangos. También es una pregunta legítima. Y como hemos dicho, si los sabios mencionan una prueba es porque en ella, sin duda alguna, hay una razón, un nexo, una relación entre esa prueba y el objetivo del capítulo que han mencionado. Y en esta ley, la que dice وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ, esta segunda prueba que menciona el autor, y aquellos que no caen en shirk, en idolatría, a la hora de adorar a Allah, justo después, dos aleyas también después, Allah dice sobre ellos, sobre estas personas que no cayeron
en idolatría, dice, أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Estos son los que se apresuran, es decir, compiten en realizar obras buenas, وهم لها سابقون, y son ellos los que se han adelantado, los que han ganado. Por tanto, si se han adelantado es porque han alcanzado la perfección y la excelencia en este tema, en estas cualidades. Por eso, fijaos cómo el autor quiere para nosotros la excelencia. Por eso este libro que estamos estudiando es lo mejor, es uno de los mayores regalos que te puede hacer Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida, es decir, que lo estudies y aprendas qué quiere decir. Este libro y estos capítulos que estamos viendo aquí, lo hemos estudiado nosotros personalmente, lo hemos estudiado en la facultad, en la universidad, en Medina, lo hemos estudiado con varios sheikhs después en la mezquita, es decir, una y otra vez, porque necesitamos los significados de este libro, porque con estos significados, con estas aleyas, con el tawhid, es con lo único que estaremos felices, es con lo único que seremos unas personas con una personalidad firme, arraigada, y no marionetas que cada X tiempo van cambiando de creencia, de formas de pensar, etc. El musulmán siempre está en el camino recto y lo que más te ayuda a mantenerte firme es el tawhid, sin lugar a dudas. Y el último hadith que menciona, la última prueba que menciona en este capítulo para evidenciar la importancia de perfeccionar el monoteísmo y para así obtener ese gran premio que es entrar al paraíso sin ser juzgado ni castigado. Es un hadith, un largo hadith que seguramente hermanas habéis leído, hermanos, y es el famoso hadith de Imran ibn Hussein que relata Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas, y el hadith es sahih, está tanto en Sahih al-Bukhari como en Sahih Muslim. Y lo que nos interesa de este hadith, por eso dije que esta es la diferencia entre una clase, por ejemplo, en la mezquita, en la que explicamos palabra por palabra, y una clase que solo se enfoca a los objetivos. En la mezquita, por ejemplo, estaríamos explicando este hadith desde el inicio, frase por frase, pero aquí vamos al objetivo, vamos a lo que nos importa, que es la jolasa, el por qué el autor, el maqsid, el objetivo, el propósito con lo que ha mencionado este capítulo, que es perfeccionar el tawhid. Y en el hadith vemos al final que nos dice, humul ladina, es decir, que habrá 70.000 personas que entrarán al paraíso sin ser juzgados ni castigados. Entonces esto es lo que nos interesa. ¿Cuáles son las cualidades de esas personas que dice el hadith? Que habrá en esta umma del profeta sallallahu alaihi wasallam 70.000 personas que entrarán al paraíso sin ser juzgados ni castigados. Y en otra riwaya del Imam Ahmad, en otra versión, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, y con cada 1.000 de esas 70.000 hay otros 70.000. Por tanto, fijaos qué grande es el favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Y las cualidades que tienen esas personas que entrarán al paraíso sin ser juzgados ni castigados es que هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. Por tanto, 4 cualidades, o aquellos que aspiran a alcanzar los más altos rangos del monoteísmo y los más altos rangos del paraíso. 4 cualidades. La primera, هم الذين لا يسترقون, aquellos que no piden a los demás que les hagan ruqya. Ya que cuando uno está enfermo, digamos que se debilita y tiende a confiar también en otras cosas o en otras personas para que sean el medio para que Allah lo cure, etc. Pero aquí Allah subhanahu wa ta'ala nos está buscando la excelencia. Quiere que te enfoques completamente a Él, a Allah subhanahu wa ta'ala, y le pidas a Él. Y que si quieres hacerte ruqya, te la haces a ti mismo, que es lo más elevado y lo más excelso. Y no es prohibido que le pidas a alguien que te haga ruqya, es totalmente legítimo y permitido. Pero estamos hablando de la excelencia, estamos hablando de los mejores monoteístas, que son aquellos que ellos mismos se recitan ruqya cuando están enfermos de cualquier enfermedad física o psicológica o espiritual. Ellos mismos se hacen ruqya, ellos mismos se recitan, tal como hacía, por ejemplo,
entre los grandes sabios, el Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dice que estuvo un tiempo en la Meca, meses en la Meca solo, sin víveres, solo tenía agua de Zamzam y dátiles. Y pasó por una enfermedad y dice que lo único que le ayudaba a mantenerse así es que se recitaba, hacía ruqya a sí mismo con Surat al-Fatiha y tomaba el agua de Zamzam, el agua bendita de Zamzam. Por tanto, cuando el imán, cuando esa creencia es firme en tu corazón y tienes plena confianza en Allah, Allah te ayuda a superar cualquier enfermedad, cualquier dificultad, etcétera. Y esto también no impide, no se refiere a que no buscan la medicina, no van al médico, etcétera. Al contrario, el monoteísta sabe, sobre todo el musulmán sabe, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en el hadith auténtico que toda enfermedad que Allah ha descendido en esta vida también tiene su cura. Por tanto, el musulmán busca también su cura. Y esto no contradice el ir al médico, el buscar una cura para tu enfermedad. Esto no contradice perfeccionar el tawhid. Aquí el hadith cita la ruqya. Está hablando de la ruqya, tal como dice el Sheikh Saleh Ali Sheikh, hafidahullah ta'ala. Por tanto, la primera cualidad que menciona este hadith es que no buscan, no piden a nadie que les haga ruqya, es decir, que ellos mismos se la hacen. La segunda cualidad es la yaktawun, es decir, no se cauterizan. Entre las preguntas que recibí es qué significa cauterizarse. Seguramente muchos y muchas ya lo sabéis. Es un método que se usaba eh, o que se usa en algunos sitios y se usaba en la antigüedad, que cuando tenían una herida cogían un instrumento muy caliente, candente, y paraban esa herida para que no siga saliendo la sangre, se quemaban esa parte con ese instrumento con ese instrumento candente y se la quemaban para que no siguiera sangrando esa herida. Por tanto, y en este hadith, es decir, dice que tampoco, es decir, confían plenamente en Allah, confían plenamente en Allah. Y la tercera cualidad que menciona es decir, وَلَا يَتَطَيَّرُونَ, es decir, no creen en los malos augurios, que es tiara. Es decir, que tú como musulmán cambies, estés decidido a hacer una cosa, pero por ver algo, por escuchar algo, ya eso te influye y cambias de parecer. Es decir, crees en simples supersticiones, crees en simples palabras que no tienen nada que ver con eso que te llevas que te propones hacer, pero por creer en supersticiones, por ver, por ejemplo, un cuervo, por escuchar una frase, por escuchar el número 13 o algún otra cosa, ya dices, no, mejor no voy a hacer esto, no sea que me vaya a tener mala suerte, etcétera, etcétera, siendo que el musulmán no cree en esas cosas. El musulmán no cree en estas supersticiones, estos malos augurios, etcétera, sino que cuando está decidido a hacer una cosa, confía en Allah y lo hace, lo hace. Y no deja que nada de estas supersticiones le eche para atrás o le cambie de parecer o de propósito. Y al final dice el hadith, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, es decir, y son personas que confían solamente en Allah, que se someten confiados plenamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, han alcanzado la perfección en el tawakkul, es decir, confían solamente en Allah para cualquier cosa. Por eso es que Allah los ha recompensado con esta gran recompensa, con este gran premio que es entrar al paraíso sin ser juzgados ni castigados, ya que habrá personas que entrarán al paraíso, pero después de ser castigados en el infierno, estarán, es decir, monoteístas cuyos pecados son mucho más que sus buenas acciones, entonces estarán un tiempo en el paraíso, en el infierno, purificándose de esos pecados y después entrarán al paraíso. Y habrá personas que pasarán por el juicio, sí, pero al final sus buenas obras serán más que sus malas obras y entrarán al paraíso. Pero tendrán que pasar por un juicio. Esas preguntas que Allah te hará, ese juicio que Allah te hará, te pesará las obras. Es decir, también, pero habrá otras personas que ni estarán en el infierno ni se tendrán que presentar a ningún juicio. Estas personas directamente, una vez que resucitemos
de nuestras tumbas para el día del juicio, ellos directamente van al paraíso. No tienen que esperar a tener un juicio, ni tienen que entrar al infierno, directamente al paraíso. Y esta es la gran bendición, el gran favor, el gran premio, la gran recompensa. Es estar entre estas personas, y por eso las cualidades son las que menciona este hadith. Y después el autor menciona una serie de fawaid, de lecciones o conclusiones que se pueden extraer de este capítulo. Y me quiero parar en una de todas las que ha mencionado, seguro la habéis leído, pero quiero pararme en una, y es la que dice, porque recuerdo que el Sheikh Saleh Al-Husaymi, hafidhahullah, nuestro querido Sheikh, cuando explicó este capítulo y el alumno estuvo leyendo, el lector estuvo leyendo estas conclusiones una por una de ellas, el Sheikh hizo que el lector, el alumno que estaba leyendo, hizo que la repitiera 3 veces. La lee el alumno, dice, repítela otra vez. La lee otra vez, dice, repítela otra vez. Y la lee otra vez. ¿Cuál es esa de todas estas? Es la que dice, la esencia de este conocimiento es que el hombre no debe preocuparse por los números. El musulmán no debe preocuparse por los números, ni sentirse orgulloso por un gran número de seguidores o de gente que le escucha, ni desilusionarse por una minoría que le escuchen pocos. Ya que en este hadith, el último, se menciona que habrá profetas el día del juicio que les habrán seguido a lo mejor 3 personas nada más, otros 5. El profeta le seguirán muchos, pero habrá profetas que le seguirán pocos, 3, 2, 1, 5. Entonces esto es un mensaje para nosotros, sobre todo para los que dan clases, para los profesores, para los sheikhs, para la gente de conocimiento, que no deben preocuparse por este hecho. Que lo que importa es difundir la verdad, independientemente del número de personas que te escuchen, que te sigan, etc. Por ejemplo, en hoy no debería preocuparnos si el número que ha asistido a esta charla es grande, es pequeño, etc. Nosotros lo que nos interesa es difundir este conocimiento. Si hoy nos han escuchado solo 2 personas y esta clase se graba, después se difunde, quizás dentro de una semana, dentro de un mes, llegue a otras personas y otras y otras y otras, y beneficie. Y Allah haga que ponga mucha baraka en ella. Por tanto, no nos deben preocupar los números. Y al mismo tiempo es un mensaje para todos vosotros y vosotras, hermanos y hermanas, que no os dejéis engañar en las redes sociales por aquellos que tengan muchos seguidores o pocos, etcétera, y digas, bueno, si esta persona tiene miles o millones de seguidores es porque lo que dice todo es correcto. No, no necesariamente. Tú debes fijarte si lo que transmite es lo correcto según el Corán y la Sunna. Si lo que transmite es lo que dice Allah y lo que dice su profeta. Porque hay muchos que enseñan solo lo que quiere escuchar la gente, aunque ello contradiga lo que diga el Islam. Hay gente que si tiene pocos seguidores o ya no tiene tantos likes en sus publicaciones, empieza a inventar algo nuevo del Islam, aunque sea contrario, aunque sea haram, etcétera, para así llamar más la atención y que le sigan escuchando muchos. Por tanto, no os dejéis llevar, como dice aquí el autor, por los números. Por los números no significan nada. Hay que ver si la persona está en el camino recto, si enseña la sunna correcta y si enseña la creencia correcta. Eso es lo único que nos debe preocupar, ya sea que tenga muchos seguidores o pocos. Y tal como diría el Imam Shafi'i, decía, aunque te viese volar por los cielos, no me quedaría asombrado por ti, mientras no te vea seguir el Corán y la Sunna. Por tanto, fíjate, no me vas a deslumbrar aunque te viese volar por los cielos, o tu persona, o tu ser humano, aunque te viese volar por los cielos, no me deslumbrarías, mientras no te vea siguiendo la Sunna, siguiendo lo que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y pasamos al siguiente capítulo, que es el Khawfu min al-Shirk, el cuarto capítulo, que es el temor a caer en el Shirk. Llevamos 35 minutos de charla. Y el siguiente capítulo es el temor al Shirk, el temor a caer en el Shirk, que es el capítulo cuarto.
Y fijaos, dicen los sabios, hermanos y hermanas, es como es como inevitable. Hay una conexión, una estrecha relación entre perfeccionar el monoteísmo y temer el shirk. Es imposible que alguien haya perfeccionado el monoteísmo y no tema caer en shirk. Cuanto más perfeccionas el monoteísmo, cuanto más monoteísta eres, más miedo te da el shirk. Más miedo tienes de caer en idolatría. Controlas más tus palabras, tus actos y tus acciones y evitas por todo medio posible caer en idolatría o que lleve implícito adoración a otro que no es Allah. Es inevitable. Solo se sienten a salvo del shirk aquellos cuyo tawhid es muy débil. Solo se sienten a salvo del shirk aquellos cuyo tawhid es débil, cuyo monoteísmo es débil. Y el autor, por tanto, nos habla aquí del temor a caer en shirk. Ese es el objetivo que busca con este capítulo. Es decir, alejar a todas las personas de caer en cualquier forma de idolatría, en cualquier forma de shirk, atemorizándoles a fin de que se prevengan y estén atentos en alerta y no caer en idolatría, en shirk. Y si te preguntas, ¿qué es el shirk? Lo definimos y decimos, هو جعل شيء من العبادة لغير الله. El shirk es dedicar un acto de adoración a otro que no es Allah. El shirk es dedicar un acto de adoración a otro que no es Allah. A otro que no es Allah. Y según su magnitud, el shirk es de dos tipos. El shirk al-akbar o el shirk al-asghar. El shirk mayor y el shirk menor. El shirk al-akbar هو جعل شيء من حق الله لغيره ويزول معه أصل الإيمان. هو جعل شيء من حق الله لغيره ويزول معه أصل الإيمان. والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره ويزول معه كمال الإيمان. En español, el shirk es de dos tipos. Según su magnitud es de dos tipos, shirk mayor y shirk menor. El shirk mayor es dedicar a otro que no es Allah un derecho, algo que solo es exclusivo de Allah, que solo debe ser realizado a Allah. Y con ello te lleva a anular tu creencia. وَيَزُولُ مَعَهُ أَصْلُ الْإِيمَانِ. Es decir, y tu creencia se anula. Cuando tú caes en shirk mayor, tu creencia se anula. Es decir, sales del Islam. Dejas de ser musulmán por ese acto. Porque es un shirk mayor, porque es una idolatría mayor. Por ejemplo, rezar a otro que no es Allah. Esto es un acto de idolatría mayor. Suplicar a otro que no es Allah. Esto es un acto de idolatría mayor. Idolatría menor, shirk al-asghar, es también ofrecer o dedicar un derecho que es exclusivo de Allah a otro que no es él, que no es Allah, y conlleva a que no cumplas con la parte obligatoria del monoteísmo o de la fe, con la parte obligatoria de tu creencia. وَيَزُولُ مَعَهُ كَمَالُ الْإِيمَانِ. Nuestra creencia tiene cosas que son esenciales, sin esas dejas de ser musulmán. Y tiene otras cosas que también son importantes, pero que son obligatorias. Si no están, sigues siendo musulmán, pero caes en un gravísimo pecado por cometerlas. Y en este caso es el shirk al-asghar. Y una de las preguntas que me hacen, y aprovecho y la respondo ahora, porque con los ejemplos se entiende mejor de lo que estamos hablando. Ya he mencionado ejemplos de la primera parte, de la idolatría mayor, y del shirk al-asghar, ejemplos de la idolatría menor. En el hadith se menciona la ostentación, el riya, es decir, aparentar de vez en cuando con tus actos de adoración ante la gente para que digan, oh, mashallah, qué gran musulmana es, mashallah, ya se pone el hijab, mashallah, qué gran fe tiene, mashallah,
qué bien reza, qué correcto lo hace, etcétera, etcétera. Es decir, tú le haces ese acto de adoración y es parte del corazón, no lo vemos, es una intención, huwa amalun qalbi, es un acto de adoración interno. Voy a mencionar dos ejemplos de idolatría menor. Un ejemplo de un acto interno y un ejemplo de un acto externo, para que tú veas que el shirk puedes caer en él tanto con un acto interno como con un acto externo. Un acto interno es la ostentación, el-riya, es decir, aparentar, para así obtener los aplausos, los elogios de la gente, con ese acto de adoración, que en realidad debe ser ofrecido solo a Allah, y no buscar los aplausos de nadie, ni los elogios de nadie. Y otro ejemplo de idolatría menor, de shirk al-asghar, en un acto externo, es por ejemplo jurar en nombre de otro que no es Allah. Te juro por mis padres que he hecho esto, lo otro. Te juro por mis hijos que he hecho, te juro por la Meca, que todo esto es shirk. Es shirk menor, es un pecado gravísimo. Es un pecado gravísimo. El shirk es un pecado gravísimo. Dice el profeta sallallahu alayhi wa sallam: Man halafa bighayri Allah faqad ashrak. Quien jure por otro que no es Allah ha caído en idolatría, ha caído en shirk. Quien jure por otro que no es Allah ha caído en idolatría, ha caído en shirk. Por tanto, aquí tienes dos ejemplos, uno interno, otro externo, de shirk menor, que son un pecado gravísimo. Otro ejemplo, por ejemplo, es decir, lo que Allah y tú quieras. Lo que Allah y tú quieras, masha'Allah wa shi'ta. Esto también estás equiparando la voluntad de Allah con la voluntad de una persona. Y lo correcto es decir, lo que Allah, subhanahu wa ta'ala, quiera. Lo que Allah quiera. Ya que no ocurre en esta vida excepto lo que Él quiere, subhanahu wa ta'ala. Y también de las formas de hablar es pues cuando se dice si no fuese por esto, por Allah y por tal, que lo veremos después en las preguntas, también es una forma de decir shirk, y lo correcto es decir, si no fuese por Allah y después, zumma, por fulano, pues me habría pasado tal, tal y tal. O gracias a Allah y después a fulano, me habría pasado tal, tal y tal. Por tanto, esto es una educación a la hora de hablar, con respecto a cuando mencionamos algo que solo es de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el autor nos menciona aquí varias pruebas, en total 5 pruebas, que nos evidencian este capítulo, el objetivo de este capítulo, que es el temor de caer en shirk, al-khawfu min al-shirk. Y la primera prueba es una ley, y es la que dice: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Qué gran ley. Esta ley, hermanos y hermanas, el musulmán la tiene entre sus ojos día y noche. Allah dice en el Corán: no perdonará a nadie que muera habiendo cometido shirk. Y fuera de ello, si alguien muere sin haber cometido shirk, si Allah quiere le perdonará, si Allah quiere le castigará debido a sus pecados. Pero que sepa que si alguien muere cometiendo shirk, que sepa que Allah nunca le va a perdonar, debido a esta ley. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Y esta ley es suficiente para tener temor, miedo de caer en shirk. Allah nos está diciendo que si mueres cometiendo shirk, idolatría, no esperes perdón. No esperes esperanza de que a lo mejor Allah me va a perdonar. Es lo peor esa situación. Morir en esa situación es lo peor. Por eso tenemos los musulmanes, los creyentes, los monoteístas, esta ley ya les hace estar atentísimos a todo acto, toda frase que hacen para ver si están cayendo en idolatría, en eso sin darse cuenta. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseña otra súplica
Porque a veces una persona sin darse cuenta puede decir una frase que a lo mejor es shirk, pero uno no es consciente de eso. Y hay un dua que el profeta enseña para aquellos actos o frases y demás que tú hagas sin darte cuenta y sean shirk, para que Allah te perdone y no te castigue. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía decir: Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Oh Allah, me refugio en ti de asociar a alguien junto a ti a sabiendas, y te pido perdón si te asocio algo a ti sin saberlo, sin ser consciente de ello. Por tanto, qué bueno sería que nosotros repitamos esta súplica también para así estar siempre buscando el perdón de Allah en cualquier acto que realicemos de shirk sin darnos cuenta. Por tanto, la primera prueba que nos menciona el autor, que es suficiente prueba para evidenciar lo que nos quiere transmitir con su capítulo, que es el temor al shirk. Es suficiente prueba esta. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah nunca perdonará a alguien que muera en estado de shirk. Nunca. Esto es motivo suficiente para temer el shirk, para temer caer en shirk. O aquellos que van a los brujos, o aquellos que han vendido sus almas a los diablos, o aquellos que suplican a otro que no es Allah, que van a las tumbas. Estáis vendiendo vuestra eternidad, vuestra felicidad. Por eso mientras seguís en vida, estáis todavía a tiempo para volver a Allah y hacer tauba sincera. Y Allah os borrará todo acto anterior, todo acto de shirk anterior que uno haga tauba, Allah se lo perdona y se lo acepta. Después menciona la siguiente prueba. Y qué gran prueba esta, y fijaos qué inteligente es este sabio, qué inteligente es este autor, rahimahullah ta'ala, este grandísimo sabio, el autor de este libro. La siguiente prueba nos habla del profeta Ibrahim alayhi salam. Fíjate que al principio, en el capítulo anterior, menciona al profeta Ibrahim, pero lo menciona como el ejemplo de aquel que ha perfeccionado el monoteísmo, de la excelencia, y lo vuelve a mencionar aquí. Y es lo que os decía al inicio de este capítulo, que nunca verás a alguien que perfecciona su monoteísmo y no temer el shirk. Es inevitable, siempre que uno perfecciona su monoteísmo, siempre lo verás temiendo al shirk. Y atención a esta prueba que menciona ahora. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, hablando de Abraham: وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. El profeta Ibrahim alayhi salam, aquel que perfeccionó el monoteísmo, solía suplicar a Allah y decía: oh Allah, protégeme a mí y a mi descendencia de los ídolos, es decir, de caer en la idolatría, de caer en la adoración de ídolos, etcétera, etcétera. Por tanto, fijaos, aquel que era una umma, un ejemplo de cualidades, de excelsas cualidades, aquel que perfeccionó el monoteísmo, un profeta de Dios, aquel que Dios le ha revelado, aún así teme caer en shirk, teme caer en la idolatría, para que veas. Y esto no es que lo decían, bueno, por humildad, es que lo sentían de verdad. El creyente que ama al Tawhid siente de verdad un profundo temor a caer en shirk. Y lo viven y le piden a Allah que les proteja de caer en este hecho. Oh Allah, protégeme a mí, a mi descendencia, de caer en la adoración de ídolos. Dicen los primeros sabios, los primeros musulmanes, decían: ¿y quién estará a salvo de la fitna después de Ibrahim? Si aquel Abraham que ha perfeccionado el monoteísmo no estaba a salvo y tenía miedo de caer en shirk, ¿qué vamos a decir nosotros que estamos en menor nivel de imán y de todo que Ibrahim? Nosotros con más razón tenemos que estar atentos y en alerta de caer en shirk. Después menciona la siguiente otra prueba más, que es, en este caso es un hadith. La tercera prueba, dice el autor, en este caso el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. La tercera prueba, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice en el hadith auténtico: lo que más temo por vosotros es la idolatría menor, el shirk menor. Y le preguntaron qué es, y el profeta lo ejemplificó con la ostentación, con el riyad. Por tanto, fijaos, si el profeta
teme esto por nosotros, dice lo que más temo por vosotros. Fijaos cómo coincide con el título de este capítulo. El temor a caer en shirk, al-khawfu min shirk. Qué gran autor este, qué gran sabio este que ha escrito este libro. Sus títulos son hadices, no se inventa nada de sus palabras. Es lo que dice el profeta, "Akhwafu ma akhafu alaykum shirk". Lo que más temo por vosotros es el shirk menor. Y el autor va y te pone de título el temor al shirk. ¿Te das cuenta? Así debe ser el musulmán. Siempre se aferra en todo a lo que dice el profeta o el Corán. Palabra por palabra, frase por frase. No se sale de eso. No se sale de eso. Y siempre verás que acierta en todo lo que se propone o en la mayoría de las cosas que se propone. Por tanto, el profeta temía por nosotros el shirk menor. Y nosotros con más razón tenemos que temerlo. Porque si el profeta teme por nosotros, él tenía más conocimiento que nosotros. Y él sabe más que nosotros lo que nos puede perjudicar. Después menciona la cuarta prueba, y es otro hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, y es el que dice: "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar". Quien muera cometiendo shirk, es decir, adorando, suplicando a otro que no es Allah, entrará al infierno. Por tanto, fijaos si esto no es motivo suficiente para temer caer en shirk. Si morir en estado de shirk te lleva para el infierno eternamente, es decir, sin posibilidad de salir, entonces, ¿qué debemos hacer con nuestra vida? Entonces, con más razón, tenemos que cuidarnos, que estudiar más este libro del Tawhid, que conocer en detalle qué es el shirk, porque si todos los sabios están de acuerdo que el éxito está en conocer la verdad en detalle y conocer la falsedad en detalle para así prevenir y no caer en ella. Solo de esta forma, de estas dos formas, podemos tener éxito en la adoración y alcanzar el paraíso en la otra vida. Conocer la verdad en detalle y conocer la mentira, la falsedad, lo que Allah no ama en detalle. En este caso el shirk. Solo así, de esta forma, estaremos a salvo y tendremos éxito en esta vida y en la otra. Y después, la última prueba que menciona y nos dice: "Man laqiya Allah", dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, un bello hadith: "Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar". Quien se encuentre con Allah sin haber cometido shirk, entrará al paraíso. Es decir, ya sea directamente, nada más después del juicio, directamente, o después de ser castigado en el infierno. Pero sí o sí el monoteísta entrará al paraíso. Y dice: y quien se encuentre con Allah, habiendo caído en shirk, habiendo cometido politeísmo, adorando a otro que no es Allah, creyendo en otro que no es Allah, entrará al infierno. Por tanto, esto es motivo suficiente para temer el shirk y para estar siempre alerta y no caer en este tipo de atrocidades tal como es el shirk. Le pedimos a Allah que nos proteja de todo acto de idolatría, tanto evidente como no evidente, y que nos haga de aquellos que han perfeccionado su monoteísmo y de aquellos que entren al paraíso sin juicio alguno ni castigo alguno. Amén. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Esto es todo y ahora procedemos a responder las preguntas que me han hecho llegar de todos los que han leído este capítulo. Ha habido preguntas, en total he juntado 14 preguntas, algunas las he metido en otras porque tenían relación, y en total son 14 preguntas. Algunas preguntas que no tienen relación con este capítulo no las voy a responder, inshallah, para otro momento, que la charla sea más abierta. En esta intervención solo me dedicaré a responder aquellas preguntas que tengan que ver o tengan relación con la clase de hoy, con la clase que hemos dado hoy. La primera pregunta la primera pregunta dice así: quienes estarán un tiempo en el infierno, ¿esto es como el purgatorio en el cristianismo?
Respondo y digo, la verdad es que no sé en qué consiste la creencia del purgatorio en el cristianismo. No lo sé. Se escapa a mi conocimiento. Solo sé que en el Islam, los monoteístas, tal como dije en la clase, los monoteístas, cuyos pecados son más que sus buenas obras, estarán un tiempo en el infierno y después se saldrán y entrarán al paraíso. La segunda pregunta dice, decir la siguiente frase: si no hubiese sido por Allah y por tal persona, ¿es shirk esto? Y digo, sí, es shirk. Lo correcto es decir, si no hubiese sido por Allah y después por tal persona, para no poner al mismo nivel a Allah y a esa persona. Ya sé que tú no crees que estén al mismo nivel, pero que para que veas qué grande es el monoteísmo en el Islam, que incluso en las palabras evitamos caer en shirk, aunque nosotros internamente no creamos que estén al mismo nivel, pero es parte de la educación con Allah del monoteísta que evita por cualquier medio posible caer en shirk, aunque no tenga intención de decirlo, pero es parte de la educación del monoteísta con su Señor, con Allah subhanahu wa ta'ala, que cuando habla incluso en sus frases pone a otro nivel a las personas y al mayor nivel a Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso dice, si no fuese por Allah, esto es en primer lugar, y después está por debajo, por tal persona, pues esto y lo otro. Bien, tercera pregunta dice, ¿cómo evitar el mal de ojo? ¿Cómo evitar el mal de ojo? Eh, es simple, volviendo a Allah subhanahu wa ta'ala y haciendo los azkar, las recitaciones, las súplicas de la mañana, de la noche, antes de ir a dormir, etc. Es decir, procurando aumentar nuestro imán y estar siempre enfocados con la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, y de esta forma uno se protege de mal de ojo, de los demonios, etc. Es decir, estar siempre en el camino recto, ya que lo que más atrae a los demonios son los pecados. Cuanto más pecas, es como si dirigieras a los demonios, ven, ven, bienvenidos, venid, venid. Mis puertas de la casa están abiertas, venid. Pero cuanto más estás cerca de Allah, más estás protegido de cualquier mal. Siguiente pregunta dice, seguramente lo habrá leído en las fechas de los autores en este libro de los sabios, nos pregunta qué es la égira, qué es la égira, el hijra. La égira en el contexto islámico hace referencia a la emigración del profeta sallallahu alaihi wasallam desde Meca a Medina. Cuando los idólatras de la Meca fueron hostiles al profeta sallallahu alaihi wasallam y no le dejaban adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, entonces Allah le dijo a su profeta que emigre a otra ciudad, a Medina, donde ahí le recibirá gente que sí cree en él, etcétera, etcétera. Entonces ese suceso de la migración de la Meca a Medina se conoce como hijra, la égira. Y empezó a contarse, y es la fecha con la que contamos nuestros sucesos, y se tomó esta fecha, la égira, en época del califato de Omar ibn al-Khattab. En época del califato de Omar ibn al-Khattab se estableció que los musulmanes datáramos nuestras fechas y demás con este suceso de la égira, de la hijra. La siguiente pregunta nos dice, ¿es recomendable hacer ruqya a otra persona? Por supuesto, es recomendadísimo. Dice el profeta, Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Quien pueda beneficiar a su hermano, que lo beneficie. Por tanto, si tú ves, no esperes que él te pida que le haga ruqya, para que no, que a lo mejor él aspira a ser de los que entren al paraíso sin ser juzgado ni castigado. Entonces es parte de los modales de los sabios, y esto lo he visto con mis propios ojos. Cuando un sabio va a visitar a otro sabio, amigo suyo, que está enfermo, está en el lecho, en su cama, enfermo, el mismo sabio que lo visita empieza a recitarle ruqya. Es parte de los modales de la educación, es como un regalo. No espera que el que está sentado le diga, estoy enfermo, por favor, ¿puedes hacer ruqya por mí? No. El propio sabio sabe eso e intenta beneficiarlo y no deja que su hermano se rebaja a pedirle que le diga que le haga ruqya, sino que él mismo, este sabio, de sí mismo hace ruqya y empieza a recitarle ruqya. De tal forma, el sabio
el enfermo sigue aspirando a ser de los que entrarán al paraíso sin ser juzgados, y el que lo visita alcanza la recompensa de las buenas acciones por beneficiar a su hermano musulmán. Por tanto, y esto también sería bueno que nosotros también, si vemos a una persona enferma, etcétera, etcétera, pues es bueno que uno haga ruqya y intente beneficiar a su hermano. Después nos dice otra pregunta, que no entiende bien las palabras de Ibn al-Qayyim que hablan sobre la cauterización, sobre el key. Es decir, a veces se dice que es permitido, otros que es desaconsejable, otros que el profeta no le gustaba, etcétera, etcétera. Entonces es como juntamos todas estas frases. Inshallah, yani, no hay contradicción alguna entre esto, hermanos y hermanas. Es como que يختلف الحكم باختلاف الحال. Es decir, el veredicto cambia según la situación. Entonces, cuando el profeta dice, el profeta, por ejemplo, como dice Ibn Qayyim, él hizo, y tal como evidencian los hadices, él hizo la cauterización, la hizo. Por tanto, esto evidencia que es permitida. Esto evidencia que es permitido. Después, el hecho que diga que él no le gusta, no significa que esté prohibida, simplemente que no le gusta. Es decir, que si uno la puede evitar, pues mejor. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam elogia a quien no la hace, evidencia que es recomendable no caer en este tipo de, de cura. Y cuando dice que el profeta la prohíbe, significa que es desaconsejable. Significa que es desaconsejable. Es decir, que si puedes evitarla, mucho mejor. Ya que en la época preislámica, la Jahilía, por eso el profeta no le gustaba, porque en la Jahilía ellos pensaban, ellos recurrían a esto, a la cauterización, incluso sin que la persona tenga una herida y sin que la persona esté enferma. Cauterizaban a fin de prevenir alguna futura enfermedad. Entonces el profeta por este hecho la criticó, ya que ellos pensaban que si tú te cauterizas, te quemas, entonces ya estás 100% protegido de que no te pase nada. Y esto es un evidente error. Después, otra pregunta nos dicen aquí, ¿la ruqya es para cualquier dolor, para cualquier enfermedad que uno tenga? Por supuesto, es para cualquier dolor, enfermedad física, psicológica, espiritual. Y esto no quita, como dijimos en la clase, que uno tenga que buscar también otros remedios médicos, acudir a médicos, a especialistas, etcétera, etcétera. Y esto no contradice perfeccionar el tawhid. Y la otra pregunta que metemos aquí es, ¿y la puede hacer un hombre, una mujer, cualquiera? Por supuesto, lo mejor, como dijimos en la clase, es que tú mismo, tú misma, te la hagas a ti mismo, a ti misma. Bien, no es necesario que vayamos en busca de alguien y que venga a la casa y nos empiece a recitar lo mejor, lo más excelso, es que cada uno se la haga a sí mismo, porque nadie mejor que tú conoce lo que sufres y lo que te duele y el dolor que tienes. El que venga nunca va a sentir el dolor que tienes. Solo tú sientes el dolor que tienes y todo lo que estás sufriendo. Por tanto, tú cuando recites lo vas a hacer con todo tu corazón, con toda sinceridad y con todas tus fuerzas. Por eso lo mejor es que te recites tú a ti misma y a ti mismo. Siguiente pregunta, la octava, dice, abracé el Islam y al principio, es decir, en señal de agradecimiento, siempre decía gracias a Allah y a las personas que me guiaron, que estoy en el Islam. Hacía bien. Esta pregunta evidencia el gran khair que tiene esta persona que pregunta. Es decir, evidencia que ama la guía. Y ahora que has aprendido esto del monoteísmo, simplemente tienes que cambiar la frase y decir gracias a Allah y después a las personas que me hicieron da'wah, que me hablaron del Islam, pues ahora estoy en este camino y demás. Por tanto, simplemente cambia la frase y ya está, y no hay inconveniente alguno. Afa Allahu amma salaf. Que Allah nos perdone nuestros errores pasados y nos haga mejores en el presente y en el futuro. Amén. La siguiente pregunta dice, ¿por qué de un mismo hadith hay dos versiones? Esto porque en la riwaya de Muslim dice en otro hadith que no hacen ruqya, en otro hadith dice, en otra versión dice, y no piden que les haga ruqya, pero suele haber varias menciones a veces en un mismo hadith.
Y esto es una bella pregunta, me gusta, es mi especialidad. Y es normal que existan varias menciones en un mismo hecho. Y a modo de ejemplo, es como que tú y yo, aquel que pregunta o aquella que pregunta, es como si tú y yo y otra persona asistimos a un evento. Y después nos vamos a la casa, yo le cuento a mi familia lo que he visto en ese evento, tú le cuentas a tu familia lo que viste en ese evento y otro amigo le cuenta a su familia lo que vio en ese evento. A lo mejor yo lo que yo cuente me he centrado solo en ciertas cosas. Tú a lo mejor cuando lo cuentes a tu familia te centras en todos los detalles y a lo mejor otra persona que ha asistido, que se centra solo en un detalle que a él le ha parecido importante. ¿Hay contradicción? No. Cada uno nos hemos centrado en una cosa. Se puede dar también que hay dos versiones, pero solo una es la válida, y es que una persona escuchó mal, no escuchó bien lo que dijo esa persona y dijo que dijo tal cosa, pero no, todos los demás dicen que dijo blanco y él es el único que dice que dijo gris. 50 personas dicen que fulano ha dicho blanco y uno nada más dice no, ha dicho gris. En este caso está equivocado el que dice que es gris porque la mayoría dice una cosa. Esto es lo que suele pasar de forma muy resumida y como digo, todos nuestros sahaba, nuestros narradores, todos transmiten fehacientemente todo lo que vieron del profeta sallallahu alaihi wasallam. Siguiente pregunta, dice, es una pregunta larga, dice, solemos cometer a veces errores a diario, no hablo de pecados, sino de errores a diario, etcétera. Allah nos perdonará este hecho. Debes saber, querido hermano, distinguida hermana, que Allah subhanahu wa ta'ala de su generosidad y de su rahma ha diversificado las formas con las que nos perdona nuestros pecados. Los pecados, hay pecados grandes, mayores y pecados menores. Los pecados mayores se perdonan con la tauba. Tú te arrepientes y ya está. Te arrepientes sinceramente y Allah te perdona. Los pecados menores, haciendo buenas obras, se te perdonan los errores pequeños. Simplemente haciendo buenas obras, los pequeños ya se te borran. Y así, y si quisieras saber todas las formas que mencionan nuestros sabios de borrar esos pecados, por ejemplo, menciona Sheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, se menciona en Majmu' al-Fatawa, y nos menciona 10 formas con las que tú puedes alcanzar el perdón de tus pecados. La primera forma que dije es la tauba, es arrepentirte. Si tú te arrepientes, ya está. Allah te perdona esos pecados. La segunda forma que mencionan los sabios es al-istighfar, es decir, pedir perdón a Allah por tus pecados. Tú pides perdón y Allah te perdona. Cuanto más pides perdón, Allah te sigue perdonando. La tercera forma es que algún hermano tuyo pida perdón en tu ausencia por ti. Oh Allah, perdona a mi hermano fulano. Yo estoy en mi casa solo, en la oscuridad de la noche, y pido que Allah perdone a un amigo mío, a un hermano mío, a mis padres, a mi madre, etcétera, a mis hijos. Entonces este hecho es causa también de que Allah te perdone los pecados. Otra forma son las buenas obras, como dijimos. Tú haces buenas obras, cuanto más buenas obras haces, hasanat, ayudas, sadaqat, ayunas voluntariamente, dices la verdad, etcétera, ayudas a tu hermano, etcétera, etcétera, ayudas a los pobres, necesitados, etcétera, etcétera. Haces qiyam layl, rezas por la noche, lees el Corán, etcétera, etcétera. Todas las buenas obras eliminan las malas, los errores y los pecados. Y la quinta forma también de que se te perdonan los pecados son gracias a las desgracias que vives en este mundo. Toda desgracia que te toca vivir. Incluso si te pincha una espina en tu cuerpo, eso es causa de que Allah te perdona los pecados. Después, la sexta es cuando estás en la tumba, y la presión que hace la tumba sobre la persona, esa presión, esa dificultad, Allah es causa de que te perdona los pecados. Después, la séptima causa de que se te perdonan los pecados, es decir, tú estás en la tumba y aún así se te perdonan los pecados, es decir, si has dejado
alguna sadaqa jariya, alguna obra perdurable, una caridad perdurable en el tiempo. Has construido un pozo, has construido una mezquita, has construido una escuela en la que se estudia el Corán, se estudia el Islam, etcétera. Has puesto un camino en ese pueblo, no había ningún camino ni carretera, tú lo has puesto para que pase la gente, para que pasen los musulmanes, etcétera, etcétera. Pues sigues recibiendo la recompensa de esas obras y se te perdonan los pecados incluso estando en la tumba, o has dejado un conocimiento beneficioso, o tienes un hijo en la vida que pide por ti. Todo esto es también causa de que se te perdonen los pecados. Después, el octavo es la shafa'a del profeta sallallahu alaihi wasallam en la otra vida, que el profeta va a interceder por ti, y cuando el profeta interceda por ti, con el permiso de Allah, se te perdonarán los pecados. La novena causa de que se te perdonen los pecados es las dificultades y tormentos del día del juicio. Es decir, esas dificultades que uno pasa en el día del juicio son causa también para que se les perdonen los pecados. Y lo último, la décima causa que se te perdonan los pecados es Rahmatu Arhamur Rahimin, es decir, la misericordia del más misericordioso, de Allah subhanahu wa ta'ala. Siguiente pregunta es, ¿cuál es el veredicto de rezar a Allah utilizando los salmos de David y otras escrituras? Y decimos que debes saber, hermano y hermana, que el Corán, este libro sagrado, abroga todas las escrituras anteriores. Todos los libros anteriores, el Corán los abroga. Es decir, nosotros solo tenemos que seguir el Corán. El Corán es el único libro en el que hay guía y luz. Ahora, todos los demás libros ya no se permite seguirles ni obtener la guía de Allah, es decir, adorar a Allah a través de ellos. El único libro con el que se adora a Allah a través de él y se intenta alcanzar la complacencia de Allah es el Corán. Por tanto, adorar a Allah leyendo, rezando con otros libros no es permitido en el Islam. No es permitido en el Islam, y es más, la persona estaría cayendo en un acto de innovación, en un acto de bid'ah, ya que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca lo hizo, ni sus compañeros tampoco nunca lo hicieron. Es más, una vez le vino a Umar ibn Khattab al profeta sallallahu alaihi wasallam con un extracto de la Torá y le dijo que la estaba leyendo, etc. El profeta se enfadó por ello y dijo: juro por aquel en cuyas manos está mi alma, si Moisés estuviera vivo, no tendría otra opción excepto seguirme. Por tanto, este es el consejo que le doy a la hermana: adora a Allah leyendo el Corán. Adora a Allah leyendo el Corán. Y las otras escrituras, los sabios dicen que es permitido leerlas para aquel que, por ejemplo, tiene debates con la comunidad cristiana, etcétera, etcétera, para así conocer lo que tienen y demás. Pero para adorar a Allah, a través de ellos, tienes el Corán, que es el libro que abroga todas las escrituras anteriores. Penúltima pregunta, antes de la última: ¿cómo se cura el susto en el Islam? ¿Cómo se cura el susto en el Islam? Dice que otras creencias, otras religiones a lo mejor tienen algo con lo que curan a una persona que se ha asustado y demás. En el Islam, si tuviéramos que responder, es con las aleyas del Corán, con la ruqya, con las aleyas de Allah subhanahu wa ta'ala, con las súplicas, etcétera, etcétera. Y si tuviéramos que mencionar un hecho en particular, porque hay un hadith, es decir, ¿qué tiene que hacer cuando una persona se levanta en mitad de la noche asustado porque ha tenido un mal sueño? ¿Qué tiene que hacer? La sunna nos dice que tiene que refugiarse en Allah de ese mal sueño, refugiarse en Allah del shaitán, es soplar a su izquierda 3 veces con un poco de saliva, 3 veces, y cambiar de posición. Si estaba sobre su costado derecho, se pone sobre el izquierdo; si estaba sobre el izquierdo, se pone sobre el derecho, y así. Por tanto, ¿qué hace una persona que ha tenido un mal sueño, se levanta a mitad de la noche atemorizado? Busca refugio en Allah de aquello que ha visto, busca refugio en Allah del shaitán, sopla 3 veces a su izquierda y se cambia de posición, y no le cuenta a nadie ese mal sueño. No se lo cuenta a nadie, lo deja para sí hasta que se olvide y ya está.
Y la última pregunta, bueno, ya la hemos contestado antes, que es cauterizar, lo contestamos antes. Esto es todo. Ha sido un placer estar con todos vosotros, hermanos y hermanas. Que Allah os bendiga. Un placer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.